Buenas tardes, ¿cómo están? Veo algunos conocidos, algunos que fueron mis maestros. Eh, pues yo tengo ya muchos años como anestesiólogo pediatra y creo que ha habido un cambio importante en el manejo de los relajantes o de los bloqueadores neuromusculares. Y les voy a compartir esta parte. Antes de que iniciemos, tengo conflictos de interés. Soy speaker de MSD en la parte de anestesia. Mucho tiempo fui speaker en el área de dolor. Ahora solo me dedico a la parte de anestesia en MSD. Y bueno, estas son declaraciones. No se las voy a leer todos, pero es una declaración que todo lo que vemos aquí está revisado con artículos y no estamos infringiendo nada de derechos de autor. ¿Ok? ¿Qué pasa con el uso de los relajantes o de los bloqueadores neuromusculares en anestesia, sobre todo en anestesia pediátrica? Creo que todos manejamos niños y lo que más miedo nos da es los niños chiquitos. O sea, a lo mejor de 5 años, 6 años y todo, pues ya sabemos y usamos prácticamente lo mismo que lo que usamos en los adultos. Pero el problema o el estrés de todos nosotros es qué hacemos con los niños chiquitos, sobre todo con los recién nacidos, lactantes menores y lactantes mayores, que estamos hablando a lo mejor de niños menores de 3 años, o sea, menores de 2 años que son hasta lactantes mayores, pero creo que eso es lo que más nos estresa en el uso de los relajantes. Yo crecí en una escuela donde los niños pequeños no se relajaban. O sea, podíamos hacer una intubación y decíamos, los niños pequeños no se relajan porque sí podemos hacer una intubación y sí los podemos operar. Y claro que lo podemos hacer, pero hacíamos ciertas cosas que hoy en día ya no se ven bien o se establecieron que no son buenas. Y por lo tanto, primero vamos a hablar rapidísimo de la parte que más nos estresa, que es el recién nacido y los lactantes, sobre todo en el uso de los fármacos, porque no sabemos qué fármaco sí podemos utilizar o qué fármaco no podemos utilizar. Pero si nos vamos a las estadísticas, desgraciadamente en México no tenemos estadísticas o no hacemos estadísticas de cuántos niños son sometidos a procedimientos quirúrgicos. Pero en Estados Unidos les puedo decir que en un año se hacen más de 1.5 millones de procedimientos en niños pequeños. En recién nacidos sí son a lo mejor pacientes más complicados porque si se operan recién nacido es porque algo está pasando con el recién nacido. No vamos a hacer una cirugía electiva a un paciente recién nacido, sino lo vamos a someter a cirugía porque hay algo que está pasando con ese niño. Pero 1.5 millones de recién nacidos sometidos en Estados Unidos es bastante. Y aquí en México tenemos una población muy importante de recién nacidos y pacientes pediátricos, que justo este año que empecé con la vicepresidencia del Colegio de Anestesia Pediátrica, vamos a empezar a tomar pues pacientes, a ver cuántos pacientes estamos sometiendo a cirugía, sobre todo en el recién nacido o en el primer año de vida, porque no tenemos ninguna estadística en México. Esto obviamente nos va a llevar mucho tiempo, pero creemos que en un par de años tal vez ya logremos tener una estadística en México de por qué estamos metiendo a los pacientes menores de un año a cirugías. ¿Qué pasa con el paciente pequeño? Bueno, vamos a tener desafíos. Los desafíos más importantes, los cambios farmacológicos. Y eso siempre me toca verlo con mis residentes, ¿no? Porque les pregunto las dosis y le digo, ¿cuál es la dosis de Propofol? Ah, es que en niños no me la sé, en niños más chiquitos no me la sé. O ¿cuál es la dosis de fentanil? Es que en niños más chiquitos no me la sé. Y la mayoría de los fármacos no tienen tantos cambios, pero sí tenemos que hacer cambio, a lo mejor en el tiempo, en la duración o en antagonizar un medicamento. Pero, por ejemplo, el fentanil, que nosotros como anestesiólogos pediatras lo usamos muchísimo y lo usamos a una dosis bastante alta, a los demás les podría generar un poco de inquietud, a lo mejor porque no, pues se va a quedar dormido, no va a respirar bien, pero porque no sabemos bien la farmacología en un paciente tan pequeño.
Entonces, estos cambios farmacológicos sí tienen que ser algo que tenemos que tomar muy en cuenta porque además tenemos que mantener una hemodinamia óptima en el paciente. Y si el paciente está sometido a un procedimiento quirúrgico por algo, a lo mejor está deshidratado. ¿Qué pasa con un píloro, por ejemplo? Es un paciente que está eh, tal vez hemodinámicamente inestable, no tanto, pero electrolíticamente está inestable. A lo mejor está muy deshidratado y esto sí nos puede traer alteraciones en el uso de toda la anestesia. Por lo tanto, siempre tenemos que conocer los fármacos para tener una hemodinamia óptima, evitar la hipotensión. Muchas veces aquí no sabemos cuándo está hipotenso o no, porque depende de cuánto pesa el niño, qué edad tiene y ver las percentilas, en qué percentil está. Lo que hago con mis residentes o hacemos es que dependiendo del paciente, vemos en qué percentilas puede estar y en qué percentilas lo podemos manejar para evitar la hipotensión. Y entonces la parte de anestesia pediátrica es crucial porque no solo depende del anestesiólogo, sino depende de muchos factores, incluyendo el cirujano pediatra, por supuesto, los neonatólogos, los pediatras, las enfermeras, porque si todos como anestesiólogos somos muy estrictos con que toquen o no toquen al paciente en ciertos momentos de la anestesia, en la parte pediátrica es muchísimo más. Y si el personal no está familiarizado con esos pacientes, podemos tener alteraciones. El conocimiento de los bloqueadores neuromusculares y la fisiología la tenemos que saber muy bien. No les voy a hablar mucho de esta parte que vimos en la residencia, pero algo que sí hacen los bloqueadores neuromusculares es reducir o adecuar las dosis de los demás medicamentos. ¿Qué pasaba? Yo crecí con no usar bloqueadores neuromusculares y yo estudié en el Federico Gómez, que es un instituto muy grande y que vemos muchísimos pacientes. ¿Por qué no se utilizaba? Porque aumentábamos las dosis de propofol y fentanil para que hubiera, o sea, si nosotros monitorizáramos a ese paciente, como subimos las dosis de los medicamentos para no usar relajante neuromuscular, ese paciente cae en silencio cortical, por lo tanto se puede intubar, pero no con las condiciones adecuadas. Por lo tanto, si nosotros usamos un relajante o un bloqueador neuromuscular, podemos adecuar las dosis de propofol o fentanil y no llevarlo al silencio cortical y tener más estable al paciente. Por lo tanto, el uso de los bloqueadores neuromusculares sí está bien establecido y nos da mayor seguridad en el paciente, sobre todo en la hemodinamia del paciente. Y así, bueno, vamos a facilitar la intubación orotraqueal, facilitar la ventilación mecánica en la intubación y mejorar las condiciones quirúrgicas. Algo que ha cambiado últimamente también es que hoy en día hacemos mucha cirugía laparoscópica en pacientes pequeños. El paciente más pequeño que he tenido yo para una cirugía laparoscópica ha pesado 1.6 kilos. Es un paciente muy pequeño donde sí o sí lo tengo que relajar el paciente para que me dé una seguridad quirúrgica y anestésica. Ahora, también yo hago cirugía de robot. Somos relativamente pocos pacientes y pocos los que hacemos cirugía de robot en pacientes pequeños. No son tantos pacientes porque los diagnósticos son muy específicos. A lo mejor un quiste de colédoco, una malrotación intestinal, alguna funduplicatura por segunda ocasión o cosas muy específicas, pero todos mis pacientes que he metido a cirugía de robot han tenido menos de 10 kilos. Entonces son pacientes que a lo mejor en otra época no se esperaba que los fuéramos a relajar, pero hoy en día, como hacemos mucha cirugía laparoscópica, a estos pacientes sí los tenemos que relajar para que haya una mejor exposición y además el tiempo quirúrgico se acorte. Es lo que queremos. O sea, la cirugía pediátrica, entre más corta, tiene que ser mejor porque le da mayor seguridad al paciente. Esto pues nos habla de desde qué edad gestacional
se forman las placas neuromusculares y sabemos que el recién nacido está inmaduro y es algo que sí está establecido. El recién nacido está inmaduro y se podría considerar como un miasténico por la inmadurez de las placas neuromusculares. Pero si ese paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico después de una estancia larga en la UCIN, podemos tener complicaciones si no relajamos bien a ese paciente. Algo importante es, por ejemplo, hay muchos que todavía usan succinilcolina para ciertos procedimientos o eh, ciertas cosas que nos puede pasar el paciente, a lo mejor un broncoespasmo, un laringoespasmo, pero en el paciente pequeño no está recomendado el uso de succinilcolina y justo por la falta de maduración. Aquí vamos a ver la parte de succinilcolina. Son dos moléculas y todo, pero la succinilcolina en pacientes que no se mueven, o sea, que están mucho tiempo en la UCIN, nos puede alargar el tiempo y además tener alteraciones. La FDA lo sacó de el uso pediátrico en 1994, ahorita se los pongo, pero en México se sigue usando. Yo sé que la FDA ha sacado muchos medicamentos que en México se siguen utilizando, por ejemplo, el metamizol, que lo sacó la FDA. La succinilcolina, la FDA dijo que no está permitida en los pacientes pediátricos. Aquí se llega a utilizar en algunas ocasiones. Yo les puedo decir que en mi experiencia yo nunca he utilizado succinilcolina en el paciente pediátrico, inclusive en un laringo o broncoespasmo, que hay otros medicamentos que podemos utilizar sin ningún problema y nos da mayor estabilidad en el paciente. Si la llegaran a utilizar, pues la dosis en niños pequeños, se las pongo ahí, bueno, si es intramuscular, por algún motivo que hay que ponerlo intramuscular si el paciente no tiene vía, o si es intravenoso. Si no tiene vía un paciente, pues ahora contamos con muchos artefactos o dispositivos que nos pueden ayudar al manejo de la vía intravenosa, como los taladros que todo en urgencias deben de tener, sobre todo en hospitales como este, y por ahí podemos administrar los medicamentos o los fármacos. ¿Qué efectos adversos tenemos de la succinilcolina? Pues obviamente tiene actividad sobre los receptores muscarínicos y en pacientes pediátricos, hipertermia maligna, si se usa con algún halogenado, que prácticamente ya no usamos alotano, pero durante mi residencia, mi subespecialidad, todavía me tocó pacientes que llegaron por hipertermia maligna sabiendo que el paciente tenía algo neurológico, por ejemplo, una tosis palpebral, que ya nos habla de algo neurológico, utilizaban succinilcolina y alotano. Entonces, esta combinación de las tres cosas, pues nos hace que el paciente llegue a hipertermia maligna. La verdad es que a mí nunca me ha tocado ver a un paciente ya en mi práctica privada con hipertermia maligna. Sé que se han presentado en algunos casos. No todos los hospitales cuentan con dantrolene, hay ciertos hospitales que lo tienen, pero pues para qué, si sabemos que tiene alguna alteración a lo mejor neurológica el paciente, pues no irnos con utilizar un bloqueador o un relajante neuromuscular y sumarle a este paciente. Hace poco tuve un paciente de 28 días que ya estaba como en el límite de ser, o sea, 28 días estaba en el límite y al cual ya le habían hecho un diagnóstico de atrofia muscular espinal, que se lo hicieron muy rápido, pues, o sea, los pediatras pensaron al segundo día que pudo haber tenido eso, le hicieron el diagnóstico y lo tenían que someter a una cirugía. Entonces, pues me tocó todo. Era un paciente de 28 días de nacido que pesaba 3 kilos, que no podía utilizar gas o se procuraba no utilizar gas y no utilizar un bloqueador neuromuscular o saber qué bloqueador se iba a utilizar. Traté de no irme a la anestesia general como tal, sino ponerle una sedación, un bloqueo. Bueno, no se pudo. Terminé intubando al paciente y dándole TIVA, bueno, dándole propofol y fentanil
sin el bloqueador neuromuscular y al final sí pasó intubado a la terapia, pero lo pudieron extubar prontamente. Entonces, yo sé que este tipo de pacientes no son los comunes, no nos toca frecuentemente, pero de que existen, existen y tenemos que tener cuidado con el uso de los bloqueadores neuromusculares. ¿Qué pasa con los bloqueadores despolarizantes? Bueno, aquí sí tienen una sensibilidad aumentada de la placa neuromuscular frente a estos agentes, pero esta sensibilidad también va a tener algo que va a durar menos tiempo en el paciente. O sea, hay una sensibilidad aumentada, pero la duración va a ser menor de, o sea, del medicamento que estamos utilizando. Ay, me salí. Pues, perdón. Entonces, vamos a hablar de atracurio. Sabemos que tiene una duración intermedia. Y la dosis que está recomendada de 120 a 160 microgramos por kilogramo en pacientes pequeños y en niños de 200 microgramos por kilo. Es un medicamento que no lo utilizamos en pediatría. ¿Por qué? Porque se libera mucha histamina. Entonces, la liberación de histamina hace que sea un medicamento no recomendado para un paciente pequeño, sobre todo un paciente que está en edad de laringo-broncoespasmo, que son menores de 8 años. Estos pacientes, pues procuramos no utilizar atracurio. Si llegaran a tener solo atracurio, pues tendríamos que premedicarlo y hacer muchas cosas, pero en realidad es el que menos se utiliza en la parte pediátrica. Aparte de la liberación de histamina, pues puede hacer que hemodinámicamente el paciente no esté estable y no sea el mejor medicamento para usarlo en esta edad. El cisatracurio es un medicamento que se ha utilizado por mucho tiempo, creo que de los mejores bloqueadores neuromusculares que encontramos, y en el paciente pediátrico es uno de los de elección porque tiene una eliminación muy rápida. Entonces lo podemos poner y a los 30 minutos básicamente ya no tenemos efecto de este medicamento. Aquí sí cambia un poco la dosis en niños muy pequeños, que es, bueno, en niños, 0.45 miligramos por kilogramo, a diferencia del adulto. Y lo que sí es que tiene mayor especificidad y menos efectos adversos que el atracurio. Por lo tanto, sí nos habla de un medicamento que puede ser de elección en pacientes pediátricos de cualquier edad. La recuperación son más corta en niños, en neonatos comparados con lactantes. Y creo que el cisatracurio es de los mejores medicamentos si no tenemos otro medicamento que podamos revertir. El pancuronio, la verdad es que yo nunca lo he utilizado. No sé si aquí haya pancuronio. Se usaba hace mucho tiempo. En algunos lugares creo que todavía existe. La eliminación es vía renal. La dosis en lactantes es 46 microgramos por kilogramo y en niños 58 microgramos. El efecto, los retos que tenemos con pancuronio es que puede tener un efecto vagolítico. No sé si alguien aquí ocupa pancuronio o ha ocupado pancuronio en algún momento, pero ya hace mucho. Becuronio es un medicamento que prácticamente existe en cualquier hospital. Se utilizó por muchos, muchos años, sobre todo en institutos, porque es un medicamento muy barato y es fácil de almacenar porque no es de cadena fría. Entonces se tiene que reconstituir, es bastante amigable. Sabemos que es de acción intermedia. eh, y bueno, tiene efectos cardiovasculares mínimos. En algún tiempo era el ideal para evitar efectos hemodinámicos, ¿no? Decían, el paciente está inestable, pero hay que relajarlo, vamos a utilizar becuronio. Becuronio creo que puede ser buena opción en caso de no tener algún otro medicamento. La dosis sí baja en el adulto es a 100 microgramos por kilo, en el niño podemos utilizar entre 50 y 80 microgramos por kilo por dosis. La acción es más larga en el neonato y en el niño. Y terminamos con rocuronio. Rocuronio sabemos que pues lo podemos utilizar en secuencia rápida y para una intubación normal. Sí baja un poco la dosis en lactantes y en niños.
es 250 o 400 microgramos por kilogramo de peso, a diferencia del adulto que podemos llegar hasta 600 o 1,2 miligramos. Aquí es la duración de la acción es más larga en los lactantes que en los niños. En los lactantes puede durar hasta 42 minutos, comparado con los niños, 22 minutos, pero esto es por la parte de la farmacodinámica del paciente. Ahora, ya vimos todos los relajantes y todo. ¿Ustedes normalmente antagonizan el relajante o no? Por protocolo, sí. En la parte de los niños que hablamos de las cirugías, tratamos que las cirugías sean rápidas, cirugías rápidas. Por lo tanto, a lo mejor no cumplirían el tiempo del uso del relajante que estamos utilizando. Y además, se trata de que todos los pacientes o la mayoría de los pacientes pediátricos se puedan ir de casa, si se puede, el mismo día. O sea, hay mucha cirugía ambulatoria, por lo tanto, sí nos daría mayor seguridad revertir a un paciente. Justo en los niños que tienen mayor consumo de oxígeno, es muy importante, a lo mejor, como dice el doctor, como protocolo, revertir a estos pacientes. ¿Por qué? Porque imagínense si un adulto normal se queda medio relajado, nos da mayor oportunidad de que medio respire y todo eso, el niño no nos da porque tiene un aumento o un consumo mayor de oxígeno. Entonces, esos minutos pueden ser cruciales para que haya un paro o no. Y sabemos que la primera causa de paro en los niños es la hipoxia. Entonces, lo ideal es que siempre haya una reversión en los niños, sobre todo en los pacientes neonatos o pacientes recién nacidos o lactantes, para evitar esta parte. Si ya sabemos que a lo mejor el lactante por sí solo puede tener apnea, lo puede tener más si utilizamos o si queda con una parálisis residual. La evaluación es compleja. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no podemos utilizar un tren de 4 en un paciente pequeño. A lo mejor tenemos la canalización en un lado, el brazalete en otro, el oxímetro y todo, y a veces ni siquiera le caben los electrodos al paciente. Entonces, no podemos, la mayoría de las veces, ponerle los electrodos para poder hacer un tren de 4. Pero nos vamos más por el tiempo y la farmacodinámica y farmacocinética del medicamento y a lo mejor el tipo de cirugía. Si es un paciente que es menor de 10 kilos y lo tengo que relajar y no lo puedo monitorizar, no le puedo poner el tren de 4, pues claro que lo voy a revertir para evitar cualquier parálisis residual. Saben que en estos estudios, bueno, no se ven en las bibliografías, pero sí, si gustan se las comparto, pero hay unos estudios donde preguntan por el uso del antagonismo y el uso de los relajantes neuromusculares. Y en este estudio dicen que la decisión de usar un bloqueador neuromuscular como parte del plan anestésico aumentó considerablemente con la disposición de su Gamadex. ¿Por qué? Porque a diferencia de revertirlo con neostigmina y atropina, que sí podemos tener alteraciones hemodinámicas, y yo lo vi mucho tiempo durante mi residencia, que sí se revertía, el paciente salivaba mucho, a lo mejor hacía bradicardia y todo, pero con el uso de su Gamadex, que no pasa estas cosas, la gente se ve o se siente más segura cuando tiene su Gamadex que cuando no lo tiene. A veces, si nos toca ir a otra clínica y no tienen, y si tenemos, nos los llevamos, porque es como nuestra seguridad, ¿no? O sea, no vamos así, o a lo mejor vamos, y si no tenemos, pues ni siquiera lo relajamos, porque sí da seguridad. Y este estudio, bueno, se hizo a partir de residentes, de técnicos de anestesia y de anestesiólogos. Sabemos que aquí en México no hay anestesistas, no hay técnicos de anestesia, pero, pero necesitamos tener esto para sentirnos más seguros. Yo creo que sí, porque sí nos da seguridad de que el paciente pueda o no pueda respirar o pueda tener o no una parálisis residual. En este estudio en Estados Unidos, que se incluyeron 30 hospitales, el 47.1% recibió su Gamadex, a diferencia del 43% que recibió Nestigmina
y el 9.8 que no recibió. Entonces, esto nos está hablando que la mayoría de los pacientes son revertidos, ¿sí? Y bueno, en este porcentaje ya es un poco más el uso de su Gamadex por la seguridad, por la parte de hemodinamia, a neostigmina. Todavía sigue habiendo neostigmina y está bien, o sea, porque si no tenemos y solo tenemos esta parte, lo tenemos que hacer. Aunque hay estudios que dicen que a veces la neostigmina tarda 40 minutos en hacer efecto bien, que prácticamente ya sería que pasó el efecto del relajante que utilizamos. Entonces ponen en balanza revertirlo o no revertirlo contra los efectos secundarios del medicamento. Dentro de las conclusiones que quiero dar, son un par de conclusiones, es saber las diferencias farmacodinámicas relacionadas con la edad del paciente. Sobre todo la velocidad de la infusión, que puede ser hasta el doble. Aquí me preguntan mucho, por ejemplo, en cirugía robot, ¿pones el bloqueador neuromuscular en infusión o lo das en bolos? Y la respuesta es en bolos, porque además hay artículos que respaldan que prácticamente es lo mismo darlo en bolos a ponerlo en infusión. Entonces, mi experiencia también es ponerlo en bolos, pero hay artículos que dicen que no hay, o sea, no es mejor una cosa que la otra. A mí me funciona más ponerlo en bolos. La D95 sí varía dependiendo de la edad, dependiendo del volumen de distribución y la concentración en el sitio efecto. ¿Qué consideraciones para la ventilación y el bloqueador neuromuscular tenemos a largo plazo? Pues sí hay efectos sobre el músculo esquelético o aumento de la susceptibilidad o debilidad muscular. Si sabemos que es un paciente que a lo mejor está desnutrido, es un paciente que sí nos tocan muchos niños que a lo mejor entran a gastrostomía o o tienen alguna enfermedad neurológica que están hipoactivos, hipotróficos y no están bien nutridos, pues ¿por qué dejarlos sin sin el antagonismo? En realidad podríamos antagonizarlos sin ningún problema. El inicio es rápido e importante la importancia de los revertores creo que sí forma parte hoy en día de nuestro manejo anestésico. Y yo tuve como las dos caras. Cuando yo estaba en la residencia hablaban mucho de su Gamadex y todo, y era como la molécula así lo mejor que había. Y empecé a utilizarlo ya que salí y yo decía, sí, claro, o sea, yo lo voy a utilizar y pasé esa transición. Pero creo que hoy en día en la mayoría de los anestesiólogos, revertir al paciente es parte de nuestro manejo. No es como lo voy a pensar y todo, pues, digo, al menos que relajemos al paciente y hayan pasado 3 horas, pues ya no lo revertimos, ¿no? Pero la mayoría de los manejos creo que ya depende, o sea, ya es parte del manejo que utilizamos los anestesiólogos. Las características que son únicas en el recién nacido o en los lactantes, incluidas las diferencias farmacodinámicas, las consideraciones sobre la ventilación a largo plazo y la rápida aparición del efecto del fármaco, sí van a requerir enfoques cuidadosos y personalizados del bloqueador neuromuscular. Hay muchos pacientes de terapia que son sometidos a cirugía, que los tienen bajo ventilación mecánica y creo que es importante nosotros relajarlos para que la ventilación sea mucho mejor, porque muchas veces cuando nos ha tocado que dicen, ay, es que no se acopla bien al ventilador, el paciente se está despertando y todo. Y no es que el paciente se esté despertando, o sea, el paciente está bien sedado, pero pues si está en ventilador, pues necesitaría un bloqueador neuromuscular para que se acople al ventilador. No es que el paciente se esté despertando, el paciente solo está respirando porque no tiene un efecto de un bloqueador neuromuscular. Y bueno, la disponibilidad y el uso adecuado de los agentes de reversión sí son consideraciones vitales para garantizar la seguridad y bienestar del paciente pequeño, recién nacido y lactante. Todavía no sale el artículo, sabemos que ya está establecido a partir de los 2 años el uso, en menos de 2 años ya hay muchos artículos, pero justo MSD hizo
un trabajo que es de todo el mundo para la seguridad del paciente menor de 2 años, que, bueno, se vio afectado en la pandemia porque pues ahí se alargaron mucho los tiempos, pero como sabemos, todos los medicamentos son seguros. Rocurón es seguro, Becurón es seguro, con los que ya les dije, y Sugamadex lo podemos considerar seguro. ¿Qué pasa? Y sí me han preguntado, ¿qué pasa si tenemos una reacción alérgica a Sugamadex? ¿Alguien ha tenido una reacción alérgica a Sugamadex? O sea, y sí tuvimos una reacción. ¿Y qué hacemos con esto? Porque, o sea, al ser un fármaco, podemos tener reacciones adversas y reacciones alérgicas. No, no hace que este no lo tenga, pero cuando llegan a presentar algo y que lo atribuyan a su Gamadex, pues es una diapositiva muy cargada, pero lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos. Aquí hay un número que es un 800 que es gratuito para dar los datos. No tenemos que dar todos los datos, es las iniciales del paciente, el médico que lo puso, qué reacción tuvo, y esto se da por cualquier cosa relacionada al uso de su Camadex. Entonces, sí lo tenemos que tener muy en cuenta para que lo podamos utilizar sin ninguna complicación. Yo recuerdo hace muchos años, yo creo que más de 10 años que utilicé su Gamadex en un paciente, en dos pacientes mujeres, tuve una reacción alérgica muy importante y justo en ese momento se tuvieron reacciones alérgicas en varios pacientes. Les estoy hablando hace más de 10 años y se tuvieron que reportar y hubo algo que cambiaron en ese lote, pero sí se llegó a presentar hace más de 10 años. Estas son mis redes sociales. No sé si tengan alguna duda o pregunta del uso de los bloqueadores neuromusculares o de la reversión.